Aquí vamos a hablar del balance energético comparado entre los países de Ecuador versus Colombia. Primeramente vamos a ver datos generales. En el Ecuador la superficie es de 283.561 kilómetros cuadrados, incluyendo Galápagos, mientras que Colombia tiene 1.141.748 kilómetros cuadrados. Como podemos ver en el mapa, Colombia supera al Ecuador 4,023 veces en cuanto a superficie. En cuanto a la población, de acuerdo al censo de 2010 del Ecuador, existen 14.483.499 habitantes, mientras que en Colombia, de acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, y la Dirección de Censos y Demografía, datos del 2010, tienen 45.509.580 habitantes. De esta población, el porcentaje de personas entre 0 a 14 años es de 34,9% en el Ecuador, mientras que en Colombia es del 26,7%. La población entre los 15 a 64 años en el Ecuador está representado por el 60,6%, mientras que en Colombia por el 67,2%. La población entre 65 años y más en el Ecuador representa el 4,5% y en Colombia el 6,1%. Como conclusión de esto tenemos que la población de Colombia es aproximadamente 3,22 veces mayor que la del Ecuador. De estos datos, el porcentaje de niños en el Ecuador supera a Colombia, pero en ambos países hay más presencia de población entre joven y adulta, es decir, entre los 15 a 64 años. En cuanto al analfabetismo, en el Ecuador el porcentaje es del 6,8% que no saben leer ni escribir, esto dentro de una población mayor o igual a 15 años, mientras que en Colombia el índice de analfabetismo es del 8,4% que no saben leer ni escribir, igual en una población mayor o igual a 15 años. Como conclusión decimos que el índice de analfabetismo de Colombia es mayor al del Ecuador, debido a que el gobierno de Colombia no ha implementado una estrategia adecuada que permita la inserción de la población de los sectores más vulnerables del país. Por lo tanto, Ecuador, con el gobierno actual, garantiza la reducción del analfabetismo, con educación gratuita para todas las edades. En cuanto a los gobiernos, sabemos que el actual presidente de Colombia es Juan Manuel Santos y el tipo de gobierno que lleva es democrático republicano, mientras que en el Ecuador el presidente actual es Rafael Correa Delgado y el tipo de gobierno que lleva es democrático. En cuanto al clima, Ecuador en general posee un clima caluroso y subtropical a causa de la ubicación geográfica. Así, las zonas andinas son más frías, mientras que en las regiones del litoral y de la selva abundan las fuertes lluvias propias del trópico, mientras que en Colombia el clima predominante es cálido y húmedo. Se presentan climas de tipo sabana, clima superhúmedo de selva, clima húmedo lluvioso y clima desértico. Eso en cuanto a datos generales. Ahora vamos a ver el balance energético. Primero vamos a ver la matriz energética de cada país. Esto es un diagrama de Sankey, donde podemos ver las diferentes fuentes que se utilizan para la producción tanto de energía primaria, secundaria y electricidad, y los sectores que consumen estas energías. Entonces, vemos que Ecuador produce petróleo,
en una cantidad de 528 megabarriles equivalentes de petróleo, de los cuales exporta 346 megabarriles equivalentes de petróleo y 182 megabarriles equivalentes de petróleo son los que se utiliza para la producción de energía primaria. A diferencia del Ecuador, sí, Colombia produce más, a pesar de que visualmente pareciera que Ecuador produce más. Pero Colombia produce de petróleo 958 megabarriles equivalentes de petróleo, de los cuales utiliza 334 para la producción de energía primaria. Cada flujo tiene su respectivo color. Entonces, vamos con el petróleo. De los 182 que se utilizan para la producción de energía primaria, luego de toda la energía primaria producida se utiliza 165 megabarriles equivalentes de petróleo para la producción de derivados. Y se utiliza 8 megabarriles equivalentes de petróleo para la producción de electricidad. A diferencia de Colombia, solo Ecuador utiliza petróleo para la producción de electricidad. Acá vemos que Colombia no. Ya, de ahí Colombia es el único país de ambos que utiliza el carbón como fuente de energía para la producción de energía primaria. Pero a pesar de que produce una buena cantidad, en su mayoría exporta, como podemos apreciar aquí. Y de ahí, en cuanto a producción de biocombustibles y desechos, vemos que Colombia supera al Ecuador. De igual manera en lo que es gas natural. Bueno, el gas natural Colombia también exporta, mientras que nosotros no, solo exportamos petróleo. En cuanto a hidroeléctricas, también Colombia supera en cifras al Ecuador. De igual manera en lo que es energía solar y eólica. Entonces aquí podemos ver que del gas natural utilizado, 33 megabarriles equivalentes de petróleo se utilizarán para la producción de electricidad y el 75 se utilizará como consumo directo en el sector transporte, industria, residencial y comercial. En cuanto a hidroeléctricas, se utiliza para la producción de electricidad únicamente. Biocombustibles. En cuanto a los biocombustibles, vemos que del Ecuador, el 4 megabarriles equivalentes de petróleo se utiliza para la producción de electricidad y el resto es consumido directamente por el sector transporte, industria y residencial, siendo el residencial el que más consume biocombustibles. En cambio, en Colombia, de la producción total de biocombustibles, 10 megabarriles equivalentes de petróleo serán utilizados para la producción de electricidad, mientras que el resto se utilizará directamente en los sectores de transporte, industria, residencial y otros, siendo también aquí el sector residencial el que utiliza más a los biocombustibles como fuente de energía. Ya, en cuanto a solar y eólica, vemos que en ambos países toda la producción son utilizadas para la electricidad. De toda la energía primaria, en el Ecuador vemos que 165 megabarriles equivalentes de petróleo son utilizados para la producción de productos derivados, y de los cuales una cierta cantidad también será utilizada para la producción de electricidad. Ya, de aquí los productos derivados son utilizados
en mayor cifra, como podemos ver, por el sector transporte. Luego viene el sector industria, luego el sector residencial, sector otros y el sector comercial. En cambio, Colombia, la producción total de productos derivados no lo utiliza para la producción de electricidad, pero vemos que de su producción los sectores que más consumen igual mayoritariamente es el sector transporte, seguido de la industria, el residencial, otros y comercial. Bueno, en este caso el sector que es segundo que utiliza más energía es el sector otros. Entonces podemos ver que cada número tiene un color, pertenece a cada tipo de fuente. Igual aquí de los productos derivados es de color violeta, y igual aquí el consumo que se tiene de los productos derivados. Tenemos un acercamiento de la matriz energética del Ecuador, luego la matriz energética de Colombia. Y en conclusión decimos que la fuente de energía primaria más utilizada en ambos países es el petróleo, siendo Colombia el país que más produce y que más utiliza esta fuente para la obtención de energía primaria. La producción de energía secundaria, es decir, los productos derivados, es mayor en Colombia que en Ecuador, y esta energía es utilizada en su mayoría por el sector transporte, al igual que en el Ecuador. En cuanto a la electricidad producida, el sector que más consume es el residencial en ambos países. Cabe recalcar que Colombia es el único país de ambos que utiliza el carbón como fuente de energía primaria. Ahí podemos apreciar. Ahora vamos al consumo final por sector y fuente. Aquí establecimos una simbología para cada fuente utilizada por cada uno de los sectores. Tenemos el petróleo, gas natural, carbón, geotérmico, hídrico, solar y eólico, nuclear, biocombustibles y desechos, productos derivados y electricidad. Entonces vamos con el sector industria. En el Ecuador el consumo de energía, el consumo final de energía es de 37,01 megabarriles equivalentes de petróleo, de los cuales utilizan como fuente de energía a los productos derivados, la electricidad y los biocombustibles, siendo la mayor fuente de energía los productos derivados. Mientras que en Colombia el sector industria no solamente utiliza a los productos derivados, los biocombustibles y la electricidad como fuentes de energía, también utiliza mayoritariamente el carbón, el gas natural y también utiliza el petróleo. Su consumo final es de 150,15 megabarriles equivalentes de petróleo. En conclusión, podemos decir que en el sector industrial Colombia consume aproximadamente 4,1 veces más megabarriles equivalentes de petróleo a día que el Ecuador, siendo su mayor consumo proveniente de fuentes de carbón, mientras que los productos derivados son la fuente de energía en el Ecuador. En cuanto al sector transporte, visualmente pareciera que el Ecuador consume mucha más energía, pero si nos fijamos en los datos, Colombia
consume 163 megabarriles equivalentes de petróleo y Ecuador 108,36 megabarriles de petróleo. En el Ecuador, las únicas fuentes de energía consumida por este sector provienen de los productos derivados y de los biocombustibles. En Colombia, en cambio, aparte de los productos derivados y biocombustibles, también se utiliza el gas natural. Como conclusión de esto, podemos decir que en el sector del transporte, Colombia consume aproximadamente 1,5 veces más megabarriles equivalentes de petróleo por día que Ecuador. Su mayor consumo de energía proviene de fuentes de productos derivados y un pequeño porcentaje de gas natural. En Ecuador, el consumo de energía para este sector proviene principalmente de la fuente de productos derivados y una mínima cantidad de biocombustibles. En cuanto al sector residencial, en el Ecuador las fuentes de energía utilizadas por este sector es de igual manera los productos derivados, la electricidad y los biocombustibles. Mientras que en Colombia, aparte de los productos derivados, la electricidad y biocombustibles, también se utiliza el gas natural y el carbón. Ecuador consume 36,48 megabarriles equivalentes de petróleo al día, mientras que el sector residencial en Colombia utiliza 101,85 megabarriles equivalentes al día. La conclusión de esto es que en el sector residencial, Colombia consume aproximadamente 2,8 veces más megabarriles equivalentes al día que Ecuador. El mayor consumo de energía en Colombia proviene de fuentes como biocombustibles y electricidad, mientras que en el Ecuador el mayor consumo proviene de fuentes de productos derivados. Ahora vamos con el sector comercial. Vemos que Ecuador consume 7,12 megabarriles equivalentes de petróleo al día y Colombia 30,52 megabarriles equivalentes al día. En Ecuador, las fuentes de energía consumida por el sector comercial es la electricidad y los productos derivados, mientras que en Colombia, aparte de electricidad y productos derivados, también se utiliza el gas natural. Como conclusión, tenemos que en el sector comercial, Colombia consume aproximadamente 4,4 veces más megabarriles equivalentes por día que el Ecuador. Su mayor consumo energético proviene de fuentes de electricidad, seguido de gas natural y productos derivados. En Ecuador, el consumo de energía para el sector comercial proviene principalmente de la fuente de electricidad y una mínima cantidad de productos derivados. Finalmente, el sector otros. En el Ecuador consume 11,38 megabarriles equivalentes de petróleo de energía, cuya principal fuente de consumo son los productos derivados y la electricidad, mientras que en Colombia consume 57,56 megabarriles equivalentes de petróleo y la principal fuente, aparte de productos derivados y electricidad, también de los biocombustibles. En conclusión, tenemos que en el sector denominado otros, los cuales abarcan la agricultura, silvicultura, la pesca, sectores militares, Colombia consume aproximadamente 5,3 veces más megabarriles equivalentes por día que el Ecuador. El mayor consumo proviene de fuentes de productos derivados, seguido de biocombustibles y electricidad. En Ecuador, el consumo de energía para este sector proviene principalmente de la fuente de productos derivados, seguido de electricidad. En este sector, Ecuador no consume biocombustibles. Ahora vamos al consumo final por sector a través del tiempo. Bueno, aquí tenemos el consumo por sector de ambos países. Podemos apreciar en el caso del Ecuador que el consumo de los diferentes sectores ha ido creciendo, mientras que Colombia también, pero tienen unas bajas, más o menos en el año 2008-2009. Y bueno, vemos que el sector
industria en el Ecuador en el 2011 ha consumido 37 megabarriles equivalentes de petróleo, mientras que Colombia ha consumido 150 megabarriles equivalentes de petróleo, mucho más que el Ecuador, obviamente. En cuanto al sector transporte, Ecuador ha consumido 108 megabarriles equivalentes de petróleo y Colombia 163 megabarriles de petróleo. Ecuador en el sector residencial ha consumido 36 megabarriles equivalentes de petróleo y Colombia 102 megabarriles equivalentes de petróleo al día. En el sector comercial, Ecuador ha consumido 7 megabarriles equivalentes de petróleo al día y Colombia 31 megabarriles equivalentes por día. Mientras que en el sector otros, Ecuador ha consumido 11 megabarriles equivalentes por día y Colombia 58 megabarriles equivalentes por día. Tenemos un acercamiento del gráfico del Ecuador. Estos datos son del 2011. Bueno, aquí 2010, 2011. De igual de Colombia. Y en conclusión, decimos que el consumo final en el sector industria por parte de Colombia es 4,1 veces mayor que la del Ecuador. En cuanto al sector transporte, el consumo final es 1,5 veces mayor. En el sector residencial es 2,8 veces mayor. En el sector comercial es 4,4 veces mayor. Y en el sector otros el consumo final es 5,3 veces mayor. Y en ambos países el mayor consumo final se da en los sectores de industria, transporte y el sector residencial. Bueno, finalmente vamos a ver la matriz de electricidad. Aquí en cada una vemos las diferentes fuentes que utiliza cada país para la producción de electricidad y los sectores que lo consumen. En Ecuador, como ya vimos al inicio, no utiliza el carbón como fuente de energía para la producción de electricidad, a diferencia de Colombia. Estos datos se encuentran en gigawatts hora al año. Vemos que Colombia produce más electricidad, 51.573 gigawatts horas al año, mientras que Ecuador solamente 15.677 gigawatts horas al año. Este dato del petróleo crudo no apareció en los datos del BID, por lo que es el único que está en megabarriles equivalentes de petróleo al día. Vemos que de igual manera, a pesar de que Ecuador la fuente que más utiliza para la producción de energía son los productos derivados, mientras que Colombia utiliza las provenientes de las hidroeléctricas para la producción de electricidad. Y el sector que más consume en ambos países es el residencial, la industria y el comercial. Como conclusión, podemos decir que en el Ecuador la principal fuente de generación de electricidad proviene de productos derivados, mientras que en Colombia la principal fuente de producción de electricidad es la que proviene de hidroeléctricas, lo que ya hemos hablado. Colombia es el país que más producción tiene en cuanto a electricidad en gigawatts año, que representa el 3,8 veces más que Ecuador, mientras que en ambos países los sectores que más consumen electricidad son el sector residencial, industria y comercial. Gracias.